Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarles en este primer programa del Repique, pues donde trataremos temas de verdad muy importantes, muy interesantes para la comunidad, para el país y la sociedad. Transmitimos a través de nuestro canal de YouTube, nos encuentra como El Repique, y también en Facebook nos encuentra como El Repique. Hoy tratando un tema muy interesante, así que acá se encuentra con nosotros en esta tarde Leonel Huracán, a quien le doy la bienvenida. Leonel, buenas tardes, un gusto tenerte acá con nosotros tratando temas de verdad muy importantes, muy interesantes, y les comento, Leonel ha hecho pues investigaciones acerca de qué son las semillas transgénicas. Esto es un tema de verdad muy importante, muy interesante, que de a poco ustedes van a ir descubriendo qué es todo esto y la importancia que tiene tocar este tema. Buenas tardes, Leonel. Pues bueno, importante hablar de esto. Has hecho investigaciones acerca de las semillas transgénicas y qué es esto, ¿verdad? Expliquémosle a las personas o empapémonos un poquito más de qué es todo esto. Empezando con la cuestión de qué es un transgénico. Pues básicamente un transgénico es una especie que tiene variaciones en su mapa genético, ya sea por mezclarse con otra especie o bien porque hayan sido provocadas por el medio ambiente, o por radiación o por mutación, y que hace cambiar la forma física, la forma en que observamos al organismo. Pueden ser plantas o pueden ser animales. La manipulación, a esto le llamamos manipulación genética, pero no tenemos por qué verlo como un tema muy moderno y como algo que viene con la tecnología. La manipulación genética es tan antigua como la humanidad. Si nosotros vemos en la Biblia, hay una parte en donde habla de que Josué, creo yo, se queda con las ovejas de su suegro Labán. Creo que esta historia. Jacob se queda a través de un truco que tiene mucho que ver con el asunto de la manipulación genética. Le dice que tales ovejas son negras, tales ovejas son blancas, y las que nazcan manchadas van a ser suyas. Pero él ya sabe las leyes de Mendel, así que viene, después de 20 años de ser pastor de ovejas, ya sabe cómo mezclarlas entre sí para obtener lo que él quiere. Entonces resulta ser que cuando viene otra vez la época en que las ovejas paren, pues se termina llevando la mayor parte del rebaño de su suegro. Aparte, ¿verdad? Que le duplica el rebaño. Entonces podemos decir que ahí hay una evidencia de que ya existía la manipulación genética en tiempos bíblicos. Entonces, o sea, esto no es un descubrimiento nuevo que de los científicos de ahora, que no. Sí, lo que han variado son los métodos. Sí. Entonces, con el maíz pasa lo mismo. El maíz no existía en la naturaleza, sino que surgió a raíz de varios tipos de zacates y de un tipo de planta que existe hasta hoy en día en Huehuetenango, aquí en Guatemala, que se llama teocinte. Ese teocinte es el abuelo del maíz. Cruzando este teocinte con otras plantas que existían previamente, dieron origen al maíz que hoy en día conocemos. Y el maíz pues tiene 9,000 años de existir, y nosotros tenemos la autoría intelectual tendríamos que ser los herederos de la autoría intelectual de esta especie de planta que ha servido para paliar el hambre en todo el mundo, ¿verdad? Sin maíz no existirían cornflakes, ni existirían, un montón de... Las tortillas. Tamales, un montón de cosas. Tamales y chuchitos y todas las variedades que ahora conocemos de cómo se come. Entonces lo que ha variado son los métodos. Alrededor antiguamente, por las leyes de Mendel y por el cruce que saben hacer los agricultores, de ahí salieron muchas variedades de plantas, que solo consiste en polinizar una planta con otra, ¿verdad? Y se van cruzando y obteniendo plantas híbridas, ¿verdad? Tener flores de diferentes colores, tener frutas con diferentes sabores, es algo que ya se viene practicando. O más grandes. Es algo que se viene practicando desde hace mucho tiempo. La diferencia actualmente es los métodos. Mientras antes se hacía tratando de polinizar una planta con otra, pues se comenzó a hacer a nivel de laboratorio. Sacamos el polen, sacamos los germoplasmas de cada planta, los mezclamos en un laboratorio
y de esa mezcla pues ya tenemos un híbrido. Es un híbrido que puede tener variedades, ser una variedad diferente de la planta. Hay varios métodos actuales que son un poco, ¿cómo diríamos?, un poco impredecibles. Alrededor de los años 60 se implementó el método de irradiar plantas con radiación gamma, que es una cosa muy alocada, si lo vemos así, es espeluznante, es arbitrario, es así como que no sabemos qué va a pasar con eso, pero se obtuvieron algunos resultados que con el tiempo le gustaron a la gente, digamos. Es experimentar esto. Ajá, es un experimento. Al final lo que se consiguió fueron, digamos, algunas flores que fueron de colores diferentes, plantas que antes no eran de ese color, luego se volvieron de otro, y luego las reprodujeron y las comenzaron a comercializar y se venden como una rareza, ¿verdad? Digamos, eso de que hayan pinos y arces de color rojo permanente, pues es una de esas cosas que ocurren gracias a la radiación. Pero esto es porque el genoma de la planta el mapa genético ha sido modificado por la radiación. Bueno, ¿qué más cosas cambiaron además del color? No sabemos cuántas. O sea, puede ser que haya cambiado la cantidad de hormonas que tenía, puede ser que haya cambiado además. O sea, hay muchos otros factores internos de la planta que nosotros no sabemos si cambiaron con la radiación. También está el otro método que consistía en mezclar los gametos, mezclarlos en el laboratorio y esperar a que de esas mezclas surgieran plantas diferentes. La novedad hoy en día es que se usan unas enzimas a la hora de que ya se ha mezclado el embrión de la planta, se usan ciertas enzimas que separan partes del genoma de la planta e introducen nuevas partes que digamos que son las que nosotros nos interesa mantener. Digamos, tenemos una planta que es más grande o más resistente y queremos mezclarla con una que no lo es. Bueno, mezclamos los gametos en el laboratorio, pero aislamos la parte del mapa genético en donde está la característica que lo va a hacer diferente. Lo mezclamos con un tipo de enzima y a la hora en que se están mezclando, se está reproduciendo ya en sí la planta, se introduce esta nueva función en la planta. Esta nueva función no necesariamente va a darnos el resultado que esperábamos. La mezcla de ADN ocurre muy al azar, no hay una garantía completa de que vaya a ocurrir, y este es uno de los riesgos. Es el riesgo, y de verdad importante esto, Leonel, y importante ir conociendo todo esto, ¿verdad? Porque desde hace cuánto tiempo se viene haciendo todo esto, y como diciendo, es algo que sea parte de la tecnología y todo ello. Pero bueno, continuaremos tocando mucho más de este tema súper interesante al volver de la pausa. Vamos a una pausa. Está con nosotros Leonel Huracán hablando de un tema súper interesante. Este es El Repique, ya volvemos. Bueno, pues ya estamos de vuelta acá en El Repique tocando este tema de verdad súper interesante con Leonel Huracán, hablando acerca pues de las semillas transgénicas y los experimentos que se han venido haciendo actualmente para hacer pues nueva producción de plantas, nueva producción de frutos o frutos más grandes. Así es, ¿verdad, sí, Leonel? Pero bueno, Leonel, a mí me gustaría pues por ejemplo tengo la curiosidad, ¿cómo podemos diferenciar entre cuáles son por ejemplo las plantas y los frutos criollos, cómo podemos diferenciar entre los que son transgénicos y los que son criollos o naturales? Pues la verdad es que es algo triste de mencionar, porque muchas personas ya ni siquiera conocieron los originales. Hoy en día los tomates que consumimos en Guatemala llevan al menos unos 30 años de introducir tomates modificados, y los tomates que actualmente tenemos no sabemos si son realmente los originales, como ya se mezclaron con los que ya vinieron. Entonces creo que por eso son tales más grandes, más grandes, de color diferente, características diferentes. No sé si te recordarás, aunque bueno, antes habían unos huicoyes que uno cocía, que eran de cáscara dura, que eran pequeños y de cáscara dura.
pero hoy en día uno los busca en los en los mercados y no los encuentra. Ahora solo hay de los grandes que son de cáscara blanda. Ajá. Fue porque también fueron introducidos hace un montón de tiempo y hoy en día prácticamente uno ya ni los conoce. Entonces, ahí ya ni sabíamos que ajá, entonces digamos de aquí a unos ¿qué? 40 años, 50 años, puede ser que la gente ya no conozca los ayotes que eran nuestros y que solo piensen que todos los ayotes que existen son anaranjados como los que hay en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, sí. En los supermercados y en diferentes comercios que se dedican a la venta de productos orgánicos tienen un sello, pero en el caso de lo que consumimos en el mercado, la diferencia ostensible es nada más el sabor, el tamaño, el color. Wow, es increíble porque muchas veces pues mucha gente no se da cuenta y dicen, ay, es que qué manzanotas, qué grandes tomates, porque que dicen es que son importados o todo eso, ¿verdad? Y uno dice, pero los de acá tan pequeños o todo eso, digamos, porque también en otros países desde hace muchos años antes que en Guatemala ya se ha venido trabajando esto. Sí, digamos, la implementación de los transgénicos empezó hace como unos 30 años en Suiza y no se ha detenido. Luego se trasladó a Estados Unidos y la empresa Syngenta y la empresa Novartis, que son dos empresas grandes que producen agroquímicos, se han dedicado realmente a producir variedades de plantas con el objetivo de que sean más resistentes, de que produzcan más rápido, que sean de crecimiento más rápido, de que tengan características más llamativas y bueno, se han venido introduciendo al mercado de manera así libre. Digamos, esto lo han hecho también ellos porque se podría decir que en Europa y en Estados Unidos la producción agrícola no es tanto como acá en América Latina, podríamos decir. Creo que hay una resistencia interna en Europa, al menos yo me he dado cuenta de que hay agricultores que han protestado contra la introducción de los transgénicos. En Europa. En Europa, pero no así en Latinoamérica. Creo que la producción masiva de alimentos es en realidad el incentivo que tienen las empresas para producir transgénicos. Es decir, bueno, una planta que te da una cosecha nada más al año, pues si le logras sacar el doble, la gente se aboraza más por poder tener 2 cosechas anuales, ¿verdad? Y si encima de eso produce con alguna característica que le atraiga más a la gente en el mercado, pues básicamente digamos que son las grandes empresas que tienen la tenencia de la tierra en el mundo quienes están a favor de los transgénicos. Ya. Aquí en Guatemala podríamos decir se producen este tipo de transgénicos. ¿Hay empresas guatemaltecas que produzcan esto o todo esto viene de fuera? Hay una empresa que entró a Guatemala desde el año 89 que se llamaba Asgrow. Esta empresa se dedicó a introducir especies genéticamente modificadas desde el 89, les digo, no es algo reciente. Por eso mencionaba el problema de los tomates y los calabacines, porque fueron las 2 primeras especies que se introdujeron a Guatemala. Y ya vemos el resultado, es que se adueñaron del mercado y hoy en día lo que tenemos de mezclas de tomates que hay ya no son como las especies nativas que teníamos. Ya. O sea, si alguien todavía tendrá la edad suficiente para recordar el sabor que tenían los tomates de antes. Yo no los recuerdo. Ajá, porque la verdad, sí, antes eran un poco más rojos y más pequeñitos y alargados. Ahora son un poco ahora más parecen grandes. Manzanas, digamos. Y el tomate manzano fue también otra de las especies. Pero hay otra cuestión. Las frutas y verduras que se introducen al mercado para consumo no son fértiles. O sea, uno viene, compra su fruta o verdura y trata de sembrarla y no le va a crecer porque son productos hechos para que solamente den una cosecha. Entonces no van a dar más que eso. Entonces, digamos que el problema de que se dispersen en el medio ambiente en Guatemala era mínimo.
Ya. Ahora el problema es cuando comenzaron a traerlos como semillas. Ahí es donde comenzó a introducirse realmente el tema de los transgénicos. O sea, el problema acá, Leonel, es, por ejemplo, no es como que yo venga, siembre mi árbol de naranjas, me como las naranjas y las pepitas que le saco las vuelvo a sembrar para que vuelva a crecer otro árbol de naranjas, digamos, sino que, o sea, esta semilla está como que programada para dar solo una vez, como quien dice que dé solo una vez, así me la vuelven a comprar el otro año. O sea, para que no venga yo mismo como agricultor y con mi misma semilla siga trabajando toda mi vida, digamos. Cabal, esa es la idea. La idea es que la gente necesite comprar año con año las semillas, y no solamente las semillas, porque viene un paquete completo que vienen que no solamente son semillas, sino también es el combo ahí, es el fertilizante, son los herbicidas, son los insecticidas, y todo ya en conjunto lo venden como un combo que, bueno, asciende a varios miles de quetzales para un agricultor comprar esto, ¿verdad? Entonces el problema aquí es el pequeño agricultor. El que tiene tierras por montón, pues podrá pagarlo. Ajá. Pero el que no tiene se ve obligado a comprar cada año y gastar gran cantidad de dinero en esas semillas y todo el paquete que incluye. Con el agravante de que el uso persistente de agroquímicos daña el terreno. Ya no vuelve esto a producir. El terreno, una vez se ha usado muchos años, después de 3 años de usar transgénicos, o no transgénicos, sino más bien de usar los fertilizantes que vienen junto con el combo, el suelo se empobrece. Y si uno ya no tiene dinero para volver a echarle el fertilizante, pues ya no le va a producir. Termina perjudicado. Ya no le va a producir. Y esa es la razón por la cual el gobierno ha venido a utilizar clientelarmente la venta de todo esto. Interesante, y me gustaría que llegáramos ya después a esta parte, después de este corte que vamos a realizar. Me gustaría más llegar a esto, lo que tocabas ahorita, lo que comenzabas a tocar ahorita, pero vamos a una pausa y ya volvemos más acá en el repique, conversando con Leonel Huracán, hablando acerca de las semillas transgénicas. Ya volvemos. Bueno, pues ya estamos de vuelta acá en el repique y seguimos abordando este tema súper interesante con Leonel Huracán acerca de las plantas y semillas transgénicas, que de verdad es interesante saber que, por ejemplo, ya no estamos comiendo de forma natural, ¿verdad? Leonel, yo creo que ya no podemos decir vamos a hacer una limonada y esto es fresco natural, porque ya en sí podríamos decir que ya no es tan natural como lo era antes. Pero antes de pasar a lo otro, solo una pequeña intervención que me gustaría hacerte, Leonel. Ya ningún fruto, ninguna planta se escapa de ser transgénica. No, la verdad es que sí, hay muchas especies nativas, y lo bueno es de que hay ¿cómo le llaman? Índice de semillas que se han guardado. Digamos, aquí en Guatemala existe un índice de semillas que se han guardado de las especies nativas. En México, lo mismo en Colombia, en muchos otros lugares, en cada centro horticultor del mundo se han hecho bancos de semillas en donde están las semillas nativas. Se conserva la semilla. Se conservan las semillas nativas. Entonces, creo que este asunto de los transgénicos, aunque sí es cierto que ha permeado muy profundo en el mercado, creo que todavía existen las semillas nativas y podemos aprovecharlas obteniendo híbridos naturales. Y bueno, ¿por qué tener que comprarle a una empresa cuando nosotros podemos tener especies que son adecuadas más a nuestros climas y nuestras necesidades? Extraordinario. Ahora lo que me gustaría pasar, Leonel, por ejemplo, es ¿qué problemas sociales causa esto? ¿O qué beneficios políticos lleva esto? Por ejemplo, venderle una semilla. ¿Es esto lo que se le llama también la semilla mejorada, me imagino, verdad? Sí. De lo que se habla, que es la semilla mejorada, que se le va a entregar a los campesinos y de lo que tanto habla el gobierno, digamos. Pero vamos a qué beneficios, ¿a quién se beneficia de esto? Bueno, aclaremos que la semilla mejorada no significa lo mismo que transgénico. Semilla mejorada puede ser mejorada por el mismo agricultor. Viene uno, mezcla un tipo de maíz, digamos, que da un grano más grueso con otro que da una mazorca más grande, y puede ser que obtenga la mezcla de los dos, la mazorca más grande y el grano más grueso, y entonces tiene unos elotes más grandes.
Pero eso lo puede hacer un agricultor por su cuenta. Ahora el transgénico en sí puede ser que esta sea la manera en que lo estén introduciendo. Ahora, a lo que llamamos con el riesgo, hay tres tipos de riesgo realmente. Por un lado está el riesgo con la seguridad alimentaria, y es decir que durante la época en que estuvo en la presidencia George Bush, hijo, en Estados Unidos, una de sus principales preocupaciones fue que estaban dependiendo mucho del petróleo del Medio Oriente, y para cortar relaciones comerciales con Medio Oriente querían comenzar a cultivar el biodiesel, a producir biodiesel en toda Latinoamérica. Y lo primero que hicieron fue, después de pelearse con Medio Oriente, fue venirse a Latinoamérica a tratar de introducir las semillas transgénicas de especies de maíz u otras especies no nativas como la palma africana, para producir biodiesel en cantidad suficiente para que pudieran contrarrestar un poco la necesidad que tenían de petróleo en Estados Unidos. Entonces introdujeron un tipo de maíz que no es apto para consumo humano, que produce la cantidad de carbohidratos suficientes para que se pueda producir luego gaseol a partir de estas plantas, pero que no son aptas para consumo humano, o sea, no produce la cantidad de proteínas y vitaminas que necesita el ser humano. O sea, esto específicamente es únicamente como para producir combustible. Al final, entonces, bastantes de estos vegetales modificados que se están vendiendo no traen la cantidad de alimentos necesarios para consumo humano. Entonces uno puede ver una ahí es donde se daña la seguridad alimentaria. Uno puede ver una manzana más grande, pero eso no quiere decir que sea más alimenticia. Puede ver la manzana no tiene sabor. Entonces, puede uno comenzar a ver todo este asunto de que lo que se está perjudicando es la seguridad alimentaria. El hecho de que hoy en día esté de venta la maseca, y es algo que ya se está divulgando eso ahorita. Es algo importante. La maseca está hecha con harina sacada de este tipo de maíz que no es apto para consumo humano. Entonces, por eso es que ahora no es un maíz, digamos. Entonces por eso dice uno, bueno, ¿y por qué estas tortillas se ponen tan tiesas tan rápido? Y ni siquiera saben igual. Bueno, y ni siquiera sustentan. Bueno, porque obvio no son para consumo humano, son una cuestión así industrial, ¿verdad? Ni sustentan ni alimentan. Entonces el problema real, por un lado, es la seguridad alimentaria. Por otro lado, está también el problema con el medio ambiente, porque como comentaba hace un rato, el problema es el tipo de transgénesis que se usa hoy en día. Como se dieron cuenta de que era muy caro utilizar enzimas, entonces comenzaron a meterle el gen que quieren modificar en una bacteria. Esta bacteria se infecta con esta bacteria una planta, y la planta se va modificando hasta que se convierte en una planta diferente. Entonces esto se hace a través de un injerto. Como los agricultores sabrán cómo se hace un injerto, ahora se corta una rama, se pega una rama de otra planta, se amarra, se le pone barro encima para que pegue bien. Bueno, además del barro que se usaba antes, ahora habrá que usar unas bacterias que vienen en polvito, se echan sobre la planta, y esto sirve para que se convierta en una planta diferente. ¿No es esto más peligroso aún? Las papayas actuales pequeñas fueron producidas por ese método. Esas papayas que uno dice que son chinas o que son hawaianas, esas papayas fueron producidas con ese método. El problema con este método actualmente es que esas bacterias que se introducen en las plantas pueden infectar a otras plantas alrededor, no solamente la planta que nos interesa. Entonces se producen esto que llamaríamos ¿cómo se llama? Las malezas. Las malezas pueden ser más resistentes que la misma planta que estábamos cuidando. Entonces se producen malezas que son más resistentes, y esto viene a perjudicar a la agricultura en toda la región. Independientemente de esto, la planta puede, o sea, no solamente nos interesa lo que nos comemos nosotros, también nos interesa lo que se comen otros animales. Digamos, hay una seria preocupación por lo que ocurre con los insectos alrededor de las plantas que son las plantas que son transgénicas. Como ya no tienen el mismo olor, como ya no tienen las mismas características, los insectos pueden ya no utilizarlos para comida. Entonces los insectos se tienden a morir. O sea, uno de los primeros problemas que se visualizaron en Europa fue la muerte de las abejas. Se dieron cuenta de que ya no habían abejas. ¿Por qué? Porque un montón de plantaciones grandes estaban hechas con transgénicos. Entonces
De esta manera se perjudica todo el medio ambiente. Ya sabemos que si se perjudica a los insectos, se perjudica también a los animales que se alimentan de estos insectos, y se termina todo esto por convertir en una crisis ecológica. Terminamos dañando todo. Ajá, claro. Y no sabemos realmente hasta qué nivel lo estamos dañando. Entonces, por un lado está y por otro lado está el problema, el riesgo que podríamos decir es el más inmediato y el que nos preocupa ahorita, el riesgo económico. Ya, es decir, sí. el agricultor que ya ha arruinado sus suelos con el programa de agroquímicos que tienen. Esto daña el suelo, entonces. Ajá, Sí. no, la semilla transgénica no, pero todo el resto de agroquímicos que se usan con ellos sí. Todo, o sea, todo lo que se utiliza supuestamente para fertilizar la tierra. Ajá, entonces sí. Entonces, ¿qué se hace entonces en este caso? Pues yo diría volver a las semillas originarias, hacer un programa de investigación para producir con nuestras propias especies unas semillas mejoradas, y que haya realmente un apoyo real a la agricultura, no solamente enfocada en los grandes agricultores, sino también en el montón de gente que tiene una agricultura de sobrevivencia en Guatemala. Y sabemos que eso es bastante acá en Guatemala, ¿verdad, Leonel? Pero bueno, continuaremos más con este tema súper interesante, ¿verdad? Está, pero de verdad muy importante este tema que nos estás tocando, Leonel. Y seguiremos abordando más de esto, pero después de nuestro próximo corte. Nosotros ya volvemos, usted no se mueva. Esto es El Repique. Bueno, pues continuamos acá en El Repique, en este tema acerca de las plantas transgénicas, las semillas transgénicas, los problemas que esto conlleva tanto para la economía como para el daño que se le hace también pues a la tierra por el tipo de fertilizantes que se utilizan para pues fortalecer la tierra. Interesante esto, Leonel, pero yo quisiera que ya tocáramos un poquito, que llegáramos un poquito ya a lo político, a lo legislativo, a esto, porque esto pues estamos hablando ya de una ley acerca de todo esto, ¿verdad? Bueno, el problema aquí es que no tenemos una ley. El problema realmente es que no hay ley. No hay ley, y como por la ley se dice que que uno puede hacer todo lo que la ley no prohíbe, pues como no hay ninguna legislación al respecto, los transgénicos han entrado a nuestro país hacen y deshacen, desde hace un montón de tiempo. Entonces, sin haber una ley de regulación de esto. Entonces, para verlo en una manera retrospectiva, las legislaciones anteriores del año 61 más o menos, que es de donde se podría datar algo de eso, no tenían ninguna legislación sobre el asunto de los transgénicos. Aquí ni sospechaban que podía hacer eso, ¿verdad? Durante el año 98 se promovió, ya que habían entrado los transgénicos a Guatemala. Les contaba que empezaron a entrar desde el 89. En el 98 se promovió una ley de regulación de vegetales, de especies vegetales y animales, en donde hablaba acerca de las necesidades que habría, de lo necesario que era proteger el medio ambiente y las sanciones que podían haber para la gente que introdujera semillas o animales a territorio guatemalteco sin permiso. No quiero decir que esta legislación comprendiera el tema de los transgénicos, sino que solamente pretende proteger a los comerciantes que importan tales productos. Podríamos hablar de los mayores comerciantes. Sí, de los comerciantes que tienen la tenencia de la tierra en este país. No es que de verdad nos interese la salud de las personas. La ley estaba hecha para proteger a los comerciantes, no a los consumidores. Después de eso, hasta el año 91 se logró 98, hasta el año 2001 más o menos se pudo tener una ley más o menos. Y esta ley ni siquiera la formulamos nosotros, sino que vino en el paquete completo del Tratado de Libre Comercio. En el Tratado de Libre Comercio venía impuesto. Ahí ya venían impuestos, o sea, cómo se tienen que comercializar las semillas, cómo se tienen que envasar, cómo se tienen... Todo esto fue aprobado por el Congreso de Guatemala y todos los países de Centroamérica, porque eran los interesados en que el TLC se llevara a cabo. Si hubo realmente una comisión en el Congreso que entendiera el tema y se dedicara, yo lo dudo mucho.
Ya. Después de esto, Guatemala se suscribió a un convenio de obtenciones vegetales, cuya sede está en Europa. Ajá. La ley esta en realidad también nuevamente se dedica a proteger al comerciante, no al consumidor ni al pequeño productor. Uh-huh. Esta nueva ley de obtenciones vegetales fue lo que luego degeneró en la mal llamada ley Monsanto. La ley Monsanto lo que buscaba básicamente era penalizar a la gente que hubiera ya utilizado productos transgénicos sin el permiso de la empresa que los produce. Eso quiere decir que si una empresa tiene la patente de decir, bueno, yo tengo la patente del genoma de tal tipo de calabaza, y encontramos con que tal agricultor tiene ese tipo de calabaza, pero no nos lo compró a nosotros, nosotros podemos confiscarle toda su cosecha porque es un robo, porque lo calificaríamos como robo. Ya. Entonces vamos a que durante el 2014 la ley, nosotros nos adscribimos a ese convenio en el 2004, hasta el 2014 10 años después se tuvo una ley que hablaba sobre el tema. Para mientras ya estaba regado en todo el territorio nacional. Ese es otro problema. Ahora el asunto es que cuando derogaron la ley Monsanto, porque la derogaron, ¿verdad? Como sabemos, ¿quiénes eran los interesados en que se derogara la ley Monsanto? Probablemente los grandes agricultores que ya estaban utilizando las semillas. Para que no hubieran sanciones. Ahora el problema es, ¿quién se preocupa de los consumidores? Nadie. Hasta hoy en día, yo creo que buena parte de los problemas que hay de diabetes en Guatemala tienen algo que ver con el aceite disque natural que estamos utilizando. Yo creo que es perjudicial para la salud. Y así podríamos enumerar otros tipos de plantas que podrían perjudicarnos. Ya. El asunto es de que derogaron la ley Monsanto y para mientras siguió entrando, ¿verdad? El asunto está ahorita en que el nuevo convenio, la nueva ley que quieren impulsar, viene impulsada desde el Ministerio de Economía, ya ni siquiera es el MAGA, ni siquiera es el Instituto de Fomento, ¿no? Se llama. Ni siquiera es el INCAP el que está regulando esto, es el Ministerio de Economía. Nada más lo que trae ahora la nueva ley es que dicen que ya abarcan la comercialización de los productos transgénicos. Admiten que ya hay... O sea, acá lo que importa es vender únicamente. Admite que ya hay tierras en Guatemala que están siendo utilizadas como laboratorios de creación de especies transgénicas. Y es cierto, aquí en Chimaltenango hay algunas, allá por Alta Verapaz hay otras, allá por Suchitepeques hay otras, y son territorios en donde se está experimentando para crear plantas transgénicas. El asunto es que cómo nos vamos a defender de esto, si de todas maneras eso es lo importante. Si de todas maneras ya nos dejaron entrar todos los transgénicos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo que se debería hacer desde nuestra perspectiva sería proteger nuestras especies nativas. Y por otro lado, digamos, tener un instituto de investigaciones que utilicen estas especies nativas. Yo creo que en los mercados del interior puedes encontrar variedades de frijol, de maíz y de diferentes plantas nativas que en los mercados de la capital ya es muy difícil de encontrar. Ahora el asunto es realmente que hay cambio climático. Desde hace 10 años todas las cosechas vienen malogradas en Guatemala. Apenas de mal en peor. Y ha venido de mal en peor. Por eso es que hay una crisis alimentaria grave. Por eso es que hay un 71, existen 71% de desnutrición infantil en Guatemala. Es decir, el problema es grave porque con el cambio climático resulta ser que antes habían 2 cosechas al año, al menos en el altiplano. Hoy en día estamos terminando ahorita diciembre y hay lugares en donde hasta ahorita las plantas las milpas están creciendo, hasta ahorita. Esto quiere decir que para el siguiente año vamos a tener hambre más grave de la que hemos tenido. Y el gobierno, que antes al menos le daba fertilizantes a la gente, que ya vimos que tampoco los fertilizantes son buenos para la tierra, pero ahora les dan un bono de 200 quetzales para todo el año. ¿Qué se va a hacer con eso? Entonces vamos con que el problema actual es de que va a incrementar el problema del hambre. Entonces, si no tenemos una especie que sea resistente a las sequías, nos vamos a morir de hambre aquí por montones. Si el MAGA no hace nada, y si el INCAP no hace nada, entonces creo yo que estamos a las puertas de una crisis alimentaria gravísima que vamos a tener ya el otro año, porque ahorita de las cosechas de este año se malograron. Y va a ir empeorando.
Y para mientras las empresas que se dedican a introducir los transgénicos, como el Programa Mundial de Alimentos, que el maíz que regalaron en buena medida eran de estos transgénicos, que el transgénico al final y al cabo la gente lo va a seguir viendo como una salvación contra el hambre. Ya, sí, porque digamos estamos entre la espada y la pared, o sea, o nos morimos de hambre o aceptamos lo transgénico. O aceptamos el transgénico, que de todas maneras a la larga va a empobrecer a muchos agricultores. Ya está el caso, por ahí se pueden buscar en el YouTube, hay un montón de videos sobre cómo la introducción de los transgénicos y todo el paquete de agroquímicos que vienen con ellos ha perjudicado a los agricultores en la India, en donde la gente hipoteca sus terrenos y luego se suicida porque no tiene cómo pagar esos préstamos. Y aquí en Guatemala creo que ya hay muchos casos de agricultores que se han endeudado por entrarle a la empresa a este modo. Creo que la agricultura orgánica con todo y todo es factible, claro que requiere mucho más esfuerzo, y esto es una de las cosas difíciles. De las cosas difíciles, es decir, nos hemos mal acostumbrado a esto, y yo puedo decir que sí he probado la agricultura orgánica, pero es mucho más matado el trabajo. Sí, me imagino, o sea... Entonces, creo que lo que pasa es que no hay nada de inversión en la tecnificación agrícola. ¿Qué crees que debería de haber entonces para esta solución, Leonel? Porque como decías, estamos entre la espada y la pared. O aceptamos la semilla transgénica o nos morimos de hambre. Para ir concluyendo, ¿qué se puede hacer para dar una solución a esto? Creo que para empezar tiene que haber una legislación que ya hable realmente sobre el tema. Creo que tiene que fomentarse la investigación científica de las especies nativas y patentar nosotros antes que lo hagan las empresas multinacionales. Es decir, podemos aceptarlo por el momento para paliar el hambre, pero tenemos que proteger nuestras especies nativas. Ya. Sí, o sea, venirlo aceptando, pero por ejemplo no dejar de lado que tenemos especies nativas de las que podemos echar mano, digamos, en un futuro después, cuando esto ya no nos produzca, el orgánico ya no nos produzca. Es interesante este tema, Leonel, ya para ir concluyendo, no sé si tenés algún otro punto para ya ir pues finalizando. Bueno, creo que una manera de fortalecer el mercado local es consumirle a la gente. No le compren a los supermercados, cómprenle a la señora del mercado. Yo creo que eso sería... Que de seguro ella misma ha de producir, ¿verdad? No compren cornflakes. Pues son mejores las tortillas con queso y el producto básicamente es lo mismo, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que la manera en que nosotros como consumidores también podemos ayudar es no consumiendo esas cosas. Excelente, yo creo que es verdadero esto, porque creo que también ahí sí que nos va a nutrir más el consumo de nuestras propias naturaleza, ¿verdad? Y pues como bien decía, ya todo ello viene ya pues con químicos, ya esto como decías también puede ser que todo esto sea el causante de la diabetes, ¿verdad? En el mundo. Esto es interesante de verdad, y esperamos que les haya gustado mucho este tema que hemos abordado hoy con Leonel Huracán acá en El Repique. Estamos a través de YouTube, donde nos puede encontrar usted como El Repique. Suscríbase a nuestro canal, denle me gusta, esperamos sus comentarios. En Facebook nos puede también encontrar como El Repique, ahí puede dejarnos usted sus comentarios, su opinión acerca de este tema que hemos tratado. Apenas este es el primer tema que hemos tratado acá en El Repique, y de verdad que es por demás interesante, por demás importante que conozcamos nosotros acerca de todo esto. Leonel, ha sido un gusto tenerte acá con nosotros en El Repique, y le damos las gracias también a las personas que nos han visto a través de YouTube. Ya saben, se pueden suscribir a nuestra página y dejarnos sus comentarios a través del Facebook. Nos encuentran con El Repique, como El Repique. Nos vemos entonces en una próxima edición. Esto es El Repique. Hasta pronto.